Quería agregar un texto específicamente sobre turismo a lo que estuvimos viendo sobre etapas históricas del Estado en el Uruguay, ciclos históricos del Estado uruguayo en el siglo XX, el ciclo expansivo y retracción relativa, y ver cómo ese texto sobre una fase expansiva del Estado durante principios y mediados del siglo XX y una fase de retracción relativa durante fines del siglo XX, tiene relación con el caso de un texto particular sobre turismo que también se encarga de desarrollar fases históricas en este mismo sentido, de ampliación de las actividades estatales, del rol estatal, o más bien concepción del rol estatal, más bien como subordinado a la actividad privada, más bien de propiciar el desarrollo mediante el mercado privado. El texto de Quintana, que como decía, desarrolla etapas históricas de la política de turismo en Uruguay, es un texto que en realidad es parcial en el sentido de que no solo expone cuáles son las etapas, sino que es un texto en definitiva vinculado a la última etapa, la que llama la nueva etapa de la política de turismo, que arrancaría en 2005. El texto, como presentaba en el título, es un texto de 2016. O sea, un texto escrito durante la fase de gestión frentista del gobierno, por alguien vinculado al desarrollo de la propia política en esa etapa, que entonces plantea la diferencia de etapas históricas con un tono de exposición, énfasis en las virtudes de esa última etapa respecto fundamentalmente a la etapa previa, a la que llama la etapa neoliberal. Entonces, no es que busque presentar esto como un texto absolutamente objetivo y ecuánime en la presentación de cada una de las etapas. Sin duda que es un texto que busca marcar además un sesgo de caracteres más positivos en una fase, menos positivos en la otra. Sin embargo, sí quería utilizarlo por la descripción de cada una de esas etapas y la descripción de cuáles son los elementos centrales, los ejes centrales que caracterizan cada una de esas etapas de la política de turismo y cómo eso tiene relación con las etapas generales que vimos con el texto de Filgueira y otros. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo acomoda en términos generales? Y cómo se pueden hacer algunos comentarios a un hilado más fino de diferencias entre un planteo y el otro, que ayudan a ejemplificar cosas que ya estuvimos comentando cuando hablamos del texto de Filgueira. Bueno, por ahí va a ir la cosa entonces. Entonces, como ese es el sentido específico de traer esto a colación, mostrar específicamente para el caso de la política de turismo cómo puede funcionar el encuadre del texto anterior sobre ciclos del Estado en general, ver cómo esa perspectiva sobre los ciclos del Estado uruguayo en general pueden traducirse en una cierta política y ver en esa política concreta cómo esas diferencias de etapas operan. Esto quería hacerlo específicamente respecto al turismo, por lo que hemos dicho siempre, que el curso busca tener algunos focos específicos en política ambiental, en política de turismo, simplemente por la conformación de los grupos y los vínculos a otras carreras allí. Mm, Como ejercicio más general, esto sirve para ver cómo para cualquier política individual uno podría probar hacer este ejercicio de, bueno, los rasgos generales de los que nos están hablando, de los que nos habla el texto de Filgueira y otros, cómo los podría haber traducido si me pongo a investigar la evolución de una política concreta. Bueno, este es el ejercicio entonces de Quintana con turismo. Empezaba entonces por esta comparación. Cuando digo este es el ejercicio de Quintana con turismo, no es que el ejercicio que se plantee es aplicar el modelo del texto de Filgueira y otros a la política de turismo. Simplemente lo que se plantea es voy a
caracterizar las etapas históricas de la política de turismo. Uno agarra ese esquema, lo compara con el modelo general del texto de Filgueira y otros y ve cómo hay mucha conexión entre caso concreto y orientaciones generales de gestión del Estado, como es esperable. Empezaba entonces, dado que la función del texto en el curso es esa, haciendo una comparación en esta tabla de las épocas de las que habla Quintana para turismo y cómo corresponden con las épocas que tratamos y las que no tratamos con el texto de Filgueira y otros sobre ciclos del Estado. Para empezar, Quintana se refiere a una etapa desarrollista de la intervención del Estado en política de turismo, que no es, el texto no trabaja específicamente esta etapa, más bien está mencionada como antecedentes. A ver, me corrijo, trabaja esta etapa, pero en su consagración en la década de los 80. En definitiva, maneja a su vez antecedentes que corresponderían a la misma etapa, y esos antecedentes vienen a rastrearse hasta la década del 30 del siglo XX para adelante, a partir de la década del 30. En definitiva, entonces, esa etapa desarrollista de la política, que el texto trabaja en los 80, pero que comenta que viene ya con antecedentes desde los años 30, correspondería entonces a la segunda fase de ciclo expansivo del Estado que vimos con Filgueira, que allí está caracterizada como correspondiente a una etapa desarrollista en el sentido del marco de concepción teórica donde se apuesta a la conducción del Estado para dirigir los procesos de desarrollo en contextos de países subdesarrollados con limitaciones para llegar a ese desarrollo por vía puramente de libre mercado, por tener una conformación de mercado interno débil. Bueno, y entonces cómo ese Estado puede protagonizar la planificación del desarrollo. Bueno, aquello que buscaba el enfoque desarrollista, que está traducido a su vez como estrategia en el ISI que señalaba por ahí, en la industrialización por sustitución de importaciones, ese esfuerzo por sustituir importación de productos extranjeros por desarrollo de nuevos productos a través de la industria local, lo que estuvimos mencionando con el texto de Filgueira sobre cómo esa segunda fase expansiva del Estado desde más o menos 1929 hasta 1959 en el texto, bueno, está caracterizada por este impulso del Estado tratando de planificar el desarrollo económico en base a tener una economía más cerrada, protegida mediante aranceles, por ejemplo, y generar diversas mecánicas de las que estuvimos hablando para dinamizar la industria local. Bueno, ese enfoque que caracterizaba el desarrollismo en términos generales con el texto de Filgueira, a su vez es asumido por Quintana como el marco conceptual que va a estar guiando el desarrollo de la actividad estatal en la política de turismo durante este periodo que iría en términos generales, y si uno toma como referencia los antecedentes planteados por Quintana, desde los años 30 para adelante y que llega a tener sus últimas expresiones, y son las que el texto trabaja, durante los 80 en el primer gobierno de Sanguinetti, 1985-1990. Por eso ponía para Quintana esta etapa desarrollista que él va a estar trabajando específicamente a partir de 1985, llegaría hasta 1990. A su vez, la segunda fase de Quintana es una fase que llama neoliberal, en definitiva de liberalización, que va de 1990 hasta 2004, gobiernos de Lacalle, segundo gobierno de Sanguinetti y gobierno de Valle. Esta etapa estaría coincidiendo en sus características con la etapa de retracción relativa del Estado que planteaba el texto de Filgueira, donde se pasa de un modelo muy conducido, dirigido, intervenido por el Estado, de un mercado muy intervenido y regulado por el Estado, a un modelo agroexportador
liberalizado, donde más bien se trata de correr del medio al Estado, reducir el rol del Estado, reducir las regulaciones, reducir las actividades directas del Estado y pensar más bien en que el Estado se dedique a promover actividad privada y liberar la actividad privada. Bueno, esto mismo sería lo que va a estar caracterizando el giro en la política de turismo, de una política de turismo más pensada desde la actividad que el Estado desarrolla en la fase que Quintana llama desarrollista, a una fase neoliberal donde la idea va a ser más bien que el Estado promueva actividades privadas. Y la última etapa de Quintana, que no caracteriza de otra manera que como nueva, la sitúa en 2005 con la llegada al gobierno del Frente Amplio, así que claramente sería la expresión de la visión de izquierda traducida en el planteo de la política de turismo. De todas maneras, no está caracterizada en términos de corrientes generales como el desarrollismo o la política de carácter liberal, sino que Quintana simplemente la titula como nueva política de turismo a partir de 2005 y que trae a colación lo que habíamos planteado que quedaba como asunto de discusión a partir del texto de Filgueira y otros, teniendo en cuenta que el texto de Filgueira trata el desarrollo del Estado uruguayo, como dijimos, en el siglo XX, por tanto deja la historia hacia el año 2000 con el segundo gobierno de Sanguinetti, no trata el último tramo, no trata el gobierno de Jorge Valle, por cuando está escrito el texto, por tanto no le pone tampoco un final a esa etapa, ni se mete en consideraciones respecto a qué pasaría con el ciclo frentista. Bueno, el texto de Quintana sirve como ejemplo para ver cómo podría continuar ese ejercicio de periodificación histórica. Y para Quintana, efectivamente, el periodo de 2005 en adelante estaría planteando una nueva etapa con nuevas claves respecto al enfoque liberalizador que los dos textos marcaban a finales del siglo XX. Un detalle que se puede marcar acá. Avisaba que hay algunas de las cosas de Quintana que nos sitúan en posibilidades de registrar diferencias respecto al planteo del texto de Filgueira y otros, en cuanto a puntos que a su vez ya habíamos estado comentando para el propio texto de Filgueira. Y es que si se ve el momento de inicio de la etapa de liberalización, se ve como en el texto de Filgueira y otros, la liberalización está pautada, como dijimos cuando hablamos de este texto, muy temprano, ya a partir de 1959. No obstante, habíamos dicho cuando comentamos el texto opta por situar el inicio de la etapa liberalizadora cuando empieza a verse el primer signo de giro liberalizador en la primera de las políticas que es abordada, que es la política cambiaria. Y habíamos comentado, no es que en 1959 se consagre un nuevo modelo de Estado, más bien ahí lo que hacen los autores es decir, desde 1959 para adelante empezamos a registrar cambios que a partir de allí tienden a ir hacia la liberalización. Y en las décadas posteriores siguen sumándose cambios que van en el mismo sentido. Y por eso habíamos comentado al hablar de este texto que en definitiva podía hablarse de una liberalización más fuerte, más plena desde los años 70 y en algunos aspectos termina de configurarse completamente ese modelo recién para los años 90. Completamente, y cuando uno dice completamente, para el caso uruguayo era incluso en una versión moderada, como dijimos, ¿no? Y por eso de la retracción relativa de la que hablaba ese texto. Bueno, en el caso de Quintana se ve como la elección es distinta. Quintana se sitúa haciendo el corte entre la fase de liberalización de la política de turismo respecto a la etapa anterior, recién en los años 90.
y incluso él enfatiza, este texto hace se podría decir que la misma descripción que el texto de Filgueira y otros, tomando la decisión inversa en cuanto a cómo poner el corte. Él dice, bueno, ya mo- momentos, tendencias de liberalización ya se habían visto previamente, por ejemplo, en los años 70, en algunos aspectos de la gestión de la dictadura. Sin embargo, él dice, enfatiza, es recién en los 90 que uno en política de turismo tiene efectivamente un impulso de matriz general, de concepción general de políticas plenamente liberalizador. ¿Tá? Así que, bueno, pues a la inversa de Filgueira, mientras que Filgueira y otros plantean la liberalización lo más temprano que se pueda registrar, Quintana al revés sitúa el corte cuando ese cambio está plenamente desarrollado. Por eso en Quintana vuelvo a decir el segundo, el primer gobierno de Sanguinetti, 1985-1990, nos queda todavía en etapa desarrollista y vamos a tener recién con el gobierno de la calle para adelante la etapa liberal. Bueno, lo único que quería hacer ahora es caracterizar un poquito cada una de estas tres fases para, más allá de ver la correspondencia de etapas, que era lo principal a hacer respecto a cómo calza este ejemplo como ejemplo de la periodificación general sobre ciclos del Estado que trata el texto de Figueira y otros, bueno, contar un poquito en qué se traduce para la política de turismo cada una de estas tres fases. Entonces, para la fase desarrollista, decía que están mencionados antecedentes que vienen desde los años 30, porque en 1933 se crea la Comisión Nacional de Turismo, sería la primera institución estatal encargada de abordar el tema del turismo en Uruguay. Entonces, parte de esa segunda etapa de expansión de las actividades del Estado es en el contexto de aquella segunda etapa que vimos con el texto anterior, donde el Estado empieza a abordar el gobierno del general de los campos de desarrollo, de los campos económicos. Como parte de ese impulso, se empieza a abordar el turismo como campo posible objeto de política nacional justamente a partir de los años 30 en esa expansión. También habíamos comentado cómo durante esa época se apuesta al rol del Estado como elemento de ayuda para evitar las crisis y para salir de las crisis, con aquello de que, bueno, el mercado venía de pasar por la crisis del 29, que en el contexto mundial había sido especialmente fuerte. Eso lleva en el conjunto de los países a la adopción, en el conjunto de los países occidentales, a la adopción de un cariz más keynesiano en las políticas, en una apuesta a una economía más gobernada por el Estado y ayudada por políticas estatales de estímulo, menos confianza entonces al libre mercado, porque el puro libre mercado te puede hacer caer en crisis y te puede demorar la salida de las crisis. Bueno, en ese contexto entonces Quintana apunta que la política de turismo durante esta etapa se comienza a pensar como parte de las herramientas que pueden ayudar a salir de crisis. Algo así como, bueno, el país tiene un movimiento económico normal, habitual. Cuando el país entra en problemas en su dinámica económica, cuando el país empieza a estar complicado en su balanza de pagos, uno de los recursos que tiene a la mano para conseguir dinero extra, para conseguir equilibrar sus cuentas cuando no le den, es tratar de dar un empuje en la captación de turistas. Captar turistas implica captar más eh, población y dinero del que el país tiene habitualmente. Entonces, una manera de conseguir un extra para inyectar recursos y ayudar a equilibrar cuentas al país. Bueno, si esto da un marco de tinte desarrollista y keynesiano a la forma en cómo se llegaba a pensar la política de turismo por la época, también hay un énfasis en que lo que el Estado piense sea
el rol del propio Estado desarrollando actividades en esa esfera, en el sentido de que se ve como rol principal el rol del Estado a través fundamentalmente de obras públicas que favorecen al turismo. Eh, Esto está planteado como como decía recién, los antecedentes de esa política desarrollista. Y acá el apunte es, bueno, ya el turismo venía ayudado y movilizado por el Estado en el sentido de que, por ejemplo, las obras de infraestructura del Estado habían dado pie, habían facilitado el poder pensar en un desarrollo turístico mayor. Acá concretamente Quintana cita la construcción de los puentes sobre el río Uruguay, uniendo Uruguay con Argentina en los años 70, eran ejemplos de eso, de obras estatales que lo que dan es la base de conectividad a partir de la cual podés ponerte a pensar más fuertemente una política de turismo porque tenías facilitado el ingreso de turistas de Argentina. Yo agregaba en relación a esto de cómo las obras públicas pueden favorecer, propiciar el desarrollo del turismo. Quintana no lo menciona, pero incluso el desarrollo de las termas es un ejemplo indirecto y no esperado de eso mismo, ¿no? En cuanto a que las termas nacen de los intentos de perforaciones estatales, intentos de búsqueda de petróleo en los años 40. En las perforaciones no se encuentra petróleo, lo que se encuentra es agua caliente y a partir de eso, bueno, ya hicimos el pozo, ya por acá sale agua caliente, surge la idea de instalar termas y derivar en el rubro turístico a partir de algo que no tenía nada que ver, pero a partir de un despliegue hecho por obras públicas. Entonces, diría, desarrollo voluntario y adrede de cosas que directamente pueden impactar en mejores oportunidades de turismo a través de obras del Estado. Bueno, el ejemplo de los puentes en los años 70, y si uno va más atrás y a efectos hasta indirectos y no previstos, el propio desarrollo termal uruguayo es todo hijo de una actividad del Estado desarrollando infraestructura que después pudo aprovecharse con fines turísticos y que no hubiera existido nunca si eso dependiera de la actividad privada, porque nadie en la época se iba a poner a perforar suelo para sacar agua caliente para construir termas. Eso sí lo hizo más recientemente Argentina de manera voluntaria, pero cuando ya el sector tenía desarrollo en Uruguay y había mostrado lo que podía rendir. En los años 40 nadie hubiera hecho eso directamente para desarrollar termas. Bueno, más allá de estos antecedentes, pero hilado y atado con estos antecedentes, Quintana expone cómo la consagración de esta fase desarrollista estaría dada durante el primer gobierno de Sanguinetti, fundamentalmente a partir de 1986 con la creación del Ministerio de Turismo. Y plantea como una cosa es hija de la otra en el sentido de esto que mencionábamos recién, como el desarrollar puentes, infraestructura estatal en los años 70 beneficiaba las condiciones básicas para el turismo. A partir de ahí, años 80, el Estado puede decir, bueno, ahora que facilitamos la afluencia de turismo, desarrollemos una política específica, expresa y planificada dedicada a sacarle partido, a explotar esa posibilidad. El Ministerio de Turismo en la época aborda la planificación del turismo y esa planificación del turismo tiene que ver con las tareas directas que el Estado puede aportar en desarrollo turístico. Acá la cuestión va a ir por desarrollar rubros turísticos que estén menos desarrollados que los rubros clásicos y que las localidades clásicas. O sea, la política no va a ir a cómo el Estado desarrolla política turística en Punta del Este. El turismo en el este y el turismo de playa se entiende como suficientemente desarrollado, la cosa por ahí marcha. A lo que se va a dedicar el Estado es a tratar de promocionar, de promover, de planificar el desarrollo turístico en áreas con potencial, pero que han tenido menor desarrollo. Principalmente el turismo en Montevideo, el turismo en Colonia del Sacramento, el turismo en las termas, y de todo esto plantea Quintana
Finalmente, lo que en la práctica termina desarrollando más esta política, esta época, es el intento de promoción, desarrollo, de gestión del turismo en las termas. Y a su vez, otro costado que tenía esto era mejorar la infraestructura, el desempeño de los hoteles históricos de gestión estatal. O sea, tenías hoteles históricos como el Hotel Argentino y otros que habían sido en su momento hoteles privados, que habían decaído, habían quebrado, los había asumido el Estado, los estaba gestionando el Estado. Parte de este rol del Estado en tratar de promover aspectos de desarrollo turístico potencial directamente con actividad estatal era esta mejora en la estructura de los hoteles que el propio Estado administraba. Bueno, acá se ve entonces la expresión de en qué era desarrollista esta política. Desarrollista en el sentido de buscar que el Estado ayude a desarrollar sectores que pueden no tener tanto desarrollo, pueden quedar más de lado en el panorama económico general si uno queda librado a la actividad privada. Y bueno, ¿qué puede hacer el Estado para identificar áreas con potencial y centrarse en potenciar esas áreas? Esto entonces eh, está dado por, bien articulado por la planificación general del Estado. Ese rol del Estado centrado en la planificación sería una de las expresiones de esta etapa desarrollista. Esto va a cambiar en la fase de liberalización o la fase neoliberal de la que habla Quintana. Y decía que el texto de Quintana es de distribuir eh, descripciones más positivas en una época y negativas en otra época. Eso se ve ya desde el título, en el sentido de que cuando uno ve el título de neoliberal en algo, ya sabe que está asignado por alguien que es crítico de esa cosa que está describiendo, porque eh, en términos más eh, en términos más imparciales uno podría hablar de liberalización. El término neoliberal no es usado por los propios partidarios de la liberalización, sino que habitualmente es usado como epíteto crítico por parte del bando contrario. Así que bueno, esta fase de liberalización o para Quintana fase neoliberal de la etapa de desarrollo del turismo abarcaría desde el arranque del gobierno de Lacalle hasta el cierre del gobierno de Valle en 1990-2005 y estaría caracterizado por cambiar el enfoque, donde el rol del Estado ya no busca ser tanto un rol directo en actividades desarrolladas por el Estado y sobre todo no estar la política basada en la planificación estatal, sino más bien que el Estado se encargue de promocionar actividad privada, de facilitarle la acción a los privados. Ahí la diferencia de visión entre neoliberal o liberal y desarrollista. El desarrollismo apostaba a el Estado es el que mejor puede identificar áreas para desarrollar y buscar desarrollarlas con protagonismo de su acción directa. El pensamiento liberal más bien va a estar pensando el Estado no va a ser tan perspicaz en detectar esas áreas de oportunidad y no va a ser eficiente en gestionarlas. Quienes son eficientes en identificar las oportunidades y gestionarlas son las empresas privadas. Entonces, más bien que el Estado con sus políticas lo que se dedique a hacer es dejar campo libre lo más posible, facilitarle el camino lo más posible a las empresas privadas. Bueno, esta sería la característica general de esta época. Y algunas cosas en las que se traduciría sería, por ejemplo, en que el Estado pase a encargarse como principal cosa de la promoción de Uruguay como destino turístico. El texto de Quintana apunta que el eje de promoción llega a ser durante esta etapa, termina por ser el eje principal de actividad. Entonces, si en la anterior lo principal, el eje fundamental, el núcleo principal de la actividad del Estado se traducía a través de la planificación estatal respecto a lo que se va a hacer, en este caso
eje principal termina siendo, bueno, que el Estado facilite la promoción de Uruguay como destino turístico. Después las empresas privadas se ocuparán de ver cómo se capitaliza ese empuje y cómo se desarrolla. E incluso la propia promoción, esto es la concurrencia a ferias internacionales de turismo, etcétera, etcétera, es a su vez tercerizada primero en la Cámara de Turismo y después finalmente en una empresa contratada para hacer eso. Entonces, no solo el Estado toma un rol más pasivo en cuanto a que asume su rol no tanto como hacer determinadas cosas en la política de turismo en el Uruguay, sino más bien, bueno, el Estado se va a dedicar a facilitar la captación de turistas, facilitando la presencia de Uruguay en la visualización internacional por parte de la gente, de los turistas potenciales por el mundo, sino que aparte el Estado lo que hace es financiar esa promoción. Quien piensa y desarrolla esa tarea de promoción son a su vez privados. El Estado simplemente pone plata para que actores privados se encarguen de ver cómo se puede promocionar la llegada de extranjeros para que después las empresas privadas eh, por sí mismas vean cómo capitalizar ese beneficio. A su vez, la otra expresión de esto es el actuar fundamentalmente por beneficios impositivos. Lo principal que esta época se plantea, además de la promoción del turismo en el exterior, es dar beneficios fiscales, dar descuentos de impuestos, exoneraciones de impuestos para favorecer el desarrollo de la actividad en lo interno. Acá Quintana apunta como el resultado principal de esto fue el crecimiento de la hotelería, el crecimiento del número de camas de hotel, a raíz de haber generado esos beneficios impositivos para que la actividad se desarrollara. A su vez, y como costado crítico, Quintana apunta, bueno, creció la hotelería, pero no se pensó de manera global cómo Uruguay podía fortalecer su oferta. Acá lo que Quintana está apuntando es, dado que el Estado se había quedado en un rol marginal de yo simplemente pongo plata para promocionar el turismo y para que el turismo camine mejor, pero no me ocupo de pensar cómo se va a desarrollar el turismo porque eso lo hacen los privados, dado que no se aborda una planificación global del turismo. Apunte crítico de Quintana, que crece la hotelería, pero el para qué, el qué hay para ofrecer, de qué manera se puede complementar la oferta, no es algo que el Estado encare directamente. No obstante, quería agregar que una cosa que sí apunta Quintana después en el texto es que durante esta época también se pasa a desarrollar con más fuerza nuevos sectores. Él apunta, bueno, otra de las características de este periodo es el que se van regulando sectores nuevos. Se van regulando sectores nuevos no porque el Estado fuera más regulador, sino simplemente porque se va extendiendo la actividad turística a nuevos rubros. Por ejemplo, hay un énfasis especial en tratar de desarrollar el turismo rural y se regula el turismo rural en el sentido de esto, de buscar el desarrollo como nuevo sector del el turismo rural. Apunto esto porque en definitiva esto se puede sumar a lo anterior, ¿no? Como parte de esa política de beneficios impositivos y de búsqueda de estimular el desarrollo privado en la actividad. Por un lado, crece la hotelería en general, como apunta Quintana. Uno podría agregar, a su vez, ligado a lo mismo, está la emergencia de nuevos sectores como el del turismo rural. Eh, También el ecoturismo empieza por esta época a sonar en Uruguay, incluso como repercusión de haber estado desarrollándose durante los periodos previos en el contexto mundial. ¿Qué giros plantearía la nueva fase, la fase de gobierno de izquierda, de gobierno frentista de 2005 para adelante, ya que Quintana sitúa ahí en 2005 su nueva fase? Bueno, acá lo que tendríamos es una
por un lado, una reaparición del rol del Estado como planificador global de una política de turismo. Si en la etapa intermedia de Quintana, en la fase neoliberal, el Estado quedaba en yo simplemente promociono a los privados ven cómo desarrollan esto, en la etapa 2005 en adelante, y podríamos decir ahora, al menos por ahora, 2005-2020, a ver en qué medida a partir de 2020 tenemos o no un cambio de etapa en este sentido. Acá el Estado retomaría la intención de abordar la planificación global del sector. Expresión de eso sería el desarrollo del Plan Nacional de Turismo Sostenible, que sería la herramienta marco de desarrollo general del turismo, con centro entonces en la planificación estatal y a Punta Quintana en una planificación estatal participativa, esto yendo al modelo que ya vimos de estilos de política con el texto de Vallès, inspirado en un texto de Richardson o repitiendo una clasificación que venía de Richardson, cuando Vallès hablaba de la planificación del estilo anticipatorio verticalista, de imposición del gobierno y del Estado, de las políticas, o un estilo de articulación, de construcción de consenso con los actores sociales. Bueno, el turismo estaría en esta última casilla, si fuéramos a la tablita de Vallès, a un estilo, caracterización de Quintana del periodo 2005-2020, un estilo planificador, anticipatorio, que busca planificar para adelante el escenario, pero de una construcción, no una planificación que el Estado impone, que el gobierno directamente construye por sí mismo, sino una planificación participativa en sociedad, en articulación con los actores privados, con los actores de la sociedad civil en general. Esto es de resaltar en la política de turismo porque si habíamos dicho cuando hablamos del texto de Vallès que de una política a otra el estilo podía ser distinto, porque bueno, porque una cosa sería una política de defensa nacional y otra cosa la política ambiental o la política de turismo, cualquiera de estas dos, tanto la política ambiental como la política de turismo, suelen estar construidas mucho más en red, suelen estar construidas mucho más en sociedad, negociación, articulación y equilibrio entre Estado y actores sociales. Y esta mención de Quintana a que esa planificación es además una planificación participativa, creo que lo que está dando cuenta en el fondo es de esa cuestión, de que la política de turismo, igual que la política ambiental, nos caería en el estilo anticipatorio consensuado de Vallès. Eh, Planificación, sí, en algunos periodos será más o menos planificador, pero en todo caso siempre en diálogo con los actores privados, no una política eh, completamente centralista o verticalista. Bueno, rasgos de la época entonces, planificación que además para el turismo es una planificación participativa, énfasis en la coordinación del conjunto del Estado, y esto es, mientras que la etapa anterior buscaba dejar libre al mercado para que desarrollara las cosas, dado que esta nueva etapa vuelve a tratar de darle al Estado un rol protagónico en la construcción, hay además un énfasis en que los distintos organismos del Estado se coordinen en las cosas que hacen respecto a turismo. Y esto hace a prevenir problemas de fragmentación y de descoordinación que otras veces hemos estado mencionando. Hacer que si hay dos áreas del Estado haciendo lo mismo en dos campos distintos, bueno, pues tratar de que se articulen y que eso sea abordado en conjunto. A su vez, y ligado a este mismo, ligado en parte a este mismo rasgo de coordinación del conjunto de las tareas del Estado, un elemento relativamente nuevo que esta etapa trae es el énfasis en el turismo social. Esto estaría reflejando también en parte esto de estar en un periodo de
conducción del ala izquierda del espectro político. Por tanto, como vamos a ver cuando tratemos ideologías, con especial énfasis en los aspectos redistributivos, en que el Estado tenga una orientación hacia lograr en la mayor medida posible la igualdad. Y bueno, pues entonces esto lleva a pensar el turismo también como una política social, también como una vía de redistribución de recursos entre estratos sociales y por tanto tratar de favorecer y promover el acceso al turismo en el conjunto de la sociedad. La línea de turismo social estaría pensada como estímulo del Estado al turismo. En el planteo de Quintana sería de los trabajadores, porque esto trata de incorporarse a la negociación entre las empresas y sus trabajadores para que el Estado sirva como acicate, sirva como facilitador de planes de turismo que las empresas acuerden con los trabajadores, que a su vez estimule el desarrollo turístico por esto de que esta línea operaría en temporada baja, tratar de vehiculizar esa posible afluencia de turismo interno, acordado, por ejemplo, en el marco de las negociaciones entre empresas y trabajadores durante la temporada baja, de manera que los actores del sector turístico puedan aprovechar ese potencial. A Punta Quintana, bueno, principalmente turismo entre trabajadores y otros sectores. Y esto de otros sectores tiene que ver con que acá también entrarían programas que lo que favorecen es el turismo de estudiantes, o sea, a través de los centros educativos, también el de jubilados. Y acá apuntaría que el propio Quintana comenta que esta política tenía antecedentes en 1989 en proyectos de 1989 que Quintana dice no llegaron a plasmarse, y esto sobre todo en lo que tiene que ver con los planes de generalizar acceso al turismo como parte de las negociaciones obrero-patronales y de los beneficios que pueden incluir los esquemas de trabajo al promocionar el turismo de los trabajadores. Por un lado, esto marca vínculos interesantes entre esta fase y la fase estatal anterior. Es como que uno tiene un gran paréntesis de política bajo claves más liberales y algunos de los rasgos que desarrolla esta nueva etapa de Quintana de 2005 para adelante recuperan y continúan algunas cosas que estaban en carpeta desde la etapa desarrollista anterior de los años 80. Por otro lado, quería agregar, más allá de que Quintana dice esto fue un proyecto que la etapa de los años 80 había tenido y no alcanzó a desarrollar, no obstante hay programas actuales que sí vienen de aquella época. Por ejemplo, cuando mencionaba recién el elemento de turismo social relacionado a los jubilados, tiene origen en aquel momento, en los años 80. Entonces, bueno, pues hay interesantes puntos de conexión, tanto en las cosas planificadas como en las cosas efectivamente hechas, entre aquella última etapa de protagonismo estatal en el pensar políticas de turismo en los años 80 y esta nueva fase 2005-2020. Queda, por supuesto, para plantearse a partir de 2020 qué encontramos, en qué medida uno podría encontrar continuidades con esta etapa aún desde 2020 para adelante, y en qué sentidos la etapa 2020 para adelante nos ha estado mostrando señales de buscar recuperar el espíritu de la fase 1990-2005, de la fase de liberalización. Dejando estas últimas cuestiones para la conversación en el foro, dejaría por acá este tema de cómo las etapas de política de turismo ejemplificaban las etapas que estuvimos viendo antes para el Estado general.